Bueno, para empezar, buenas tardes, y estamos aquí para resolver la práctica de pruebas lógicas, ¿no? Y bueno, empezamos con la función si aplicada en una planilla de remuneraciones, y la primera condición es que nos dan es si el año de servicio es mayor o igual a 20 años. El neto a pagar será el haber básico más 300 soles, caso contrario es el mismo haber básico. Bueno, y empecemos a usar esta función, ¿no? Primero introducimos lo que es la prueba lógica, en este caso mayor o igual a 20 años. Seleccionamos la casilla de años de servicio y después colocamos los símbolos que nos ayudarán a resolver esto. Y bueno, después de eso le introducimos lo que es la primera. Si resulta que los años de servicio son mayores a 20 años, entonces nos dice que el neto a pagar será el haber básico más 300 soles. Entonces colocamos esa condición más 300. Y en el otro dice, caso contrario es el mismo haber básico. Y listo, y solo arrastramos y ya tenemos resuelta esta parte. Y aquí con la función contar si nos plantea una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuántas personas tienen 19 años de servicio? Entonces para eso utilizamos esta función, ¿no? Para poder contar cuántas personas tienen 19 años de servicio. Entonces lo único que hacemos es primeramente seleccionar el rango y después el criterio, que sería 19, y entonces aquí me va a contabilizar todos los que son iguales a 19. Y acá nos dice cuántos nombrados hay en la empresa. Entonces aquí también hacemos lo mismo, colocamos la misma fórmula, seleccionamos el rango, y como este caso se trata de un texto, vamos a poner entre comillas el criterio. En este caso es nombrado. Bueno, y aquí ya nos va a contar a todos los nombrados. Y dice cuántos no tienen hijos. Entonces aquí también usamos la misma fórmula. Seleccionamos el rango y entonces en este caso los que no tienen hijos aquí va a aparecer como 0, entonces consideraremos el 0 como el criterio, y aquí nos sale cuántos no tienen hijos, y dice también cuántas personas tienen más de 19 años de servicio. Usamos la misma fórmula, seleccionamos el rango y ponemos el criterio. En este caso, para que pueda funcionar, lo ponemos entre comillas, por tratarse de una operación, si se podría decir. Entonces dice mayores a 19 años, solo nos contabiliza los mayores a 19 años, y nos dice cuántas personas ganan 1500 soles en el neto a pagar. Y bueno, usamos la misma función, seleccionamos el rango y el criterio son 1500, en este caso es en el neto a pagar. Y listo, y así terminamos con la función contar si. Bueno, ahora nos vienen ejercicios con la función sumar si. Nos dice cuántos suman los años de servicio iguales a 19. Bueno, y empezamos a usar la función sumar si. Y para empezar nos pide el rango, ¿no? Y bueno, solo queremos contar lo que dice cuántos suman los años de servicio iguales a 19. Entonces nuestro criterio va a ser 19. Y en este caso no vamos a usar la tercera opción porque es algo innecesario. Y bueno, la otra pregunta dice ¿cuántos suman los haberes básicos de los contratados? En este caso también usamos la misma función y bueno, seleccionamos el rango
del estado en la empresa, y después de eso le ponemos el criterio, esta vez en comillas por tratarse de un texto. Y bueno, y esta vez sí usaremos la tercera opción que nos dice rango de suma, porque nuestro rango de suma está en otro grupo de casillas. Entonces nos pide los haberes básicos y seleccionamos la columna de haberes básicos y listo, ya tenemos el resultado. En el otro dice cuánto suman los netos a pagar de los que están solo en AFP Integra. Entonces seleccionamos el rango del sistema de pensiones que se utiliza y después el criterio, solo queremos sumar a los que están en Integra. Entonces colocamos entre comillas Integra y ponemos el rango, esta vez nos dice netos a pagar, seleccionamos la columna de netos a pagar y listo. Y bueno, también nos dice cuánto suman los netos a pagar de los contratados. Usamos la misma función, seleccionamos el estado en la empresa de los trabajadores y el criterio sería que sea contratado. Y bueno, nos habla de netos a pagar, entonces seleccionamos la columna de netos a pagar y ya tenemos el resultado. Y dice cuánto suman los netos a pagar de los que no tienen hijos. En este caso el rango está en la cantidad de hijos que tengan y el criterio es que tengan 0 hijos. Y el rango de la suma nos habla de netos a pagar. Y bueno, aquí terminamos con la función sí, contar sí y sumar sí. Bueno, y continuando, aquí tenemos un registro de notas en los cuales vamos a trabajar, y para empezar nos pide el promedio, y esto lo hacemos con la manera más sencilla, es como una autosuma pero con la función promedio. Pero nos dice que el promedio debe estar sin decimales, y en este caso nos aparece todo con decimales, y para solucionar eso lo único que hacemos es darle un formato de celdas. En este caso se encuentra en decimales y nosotros le personalizamos, en este caso solo queremos número entero y listo. Aquí tenemos lo que son números enteros, pero dice las notas mayores o iguales a 10.5 de color azul, caso contrario rojo, y para eso usamos formato condicional, creamos una nueva regla y nos pide que sea mayor o igual que 10.5 y que sea azul. Y aquí tenemos, y nos faltaría las notas desaprobatorias y creamos otra regla, ¿no? Y solo nos pide menor que 10.5 y si es así tiene que estar de color rojo. Y listo, aquí tenemos todo eso. Y después dice la columna situación, si el promedio es mayor a 10.5 entonces debe aparecer como aprobado, caso contrario repite, y usamos este caso la función sí. Si el promedio es mayor o igual a 10.5 entonces lo que tiene que aparecer entre comillas es aprobado. De lo contrario, si no es así, repite. Y listo. Y aquí tenemos los aprobados y los que repiten. Pero nos dice que la palabra aprobado debe aparecer con azul y si repite con rojo. Entonces nos vamos a la columna de barra de formato condicional y aquí aplicamos lo que sería, bueno, en este caso un texto específico, ¿no? Los aprobados tienen que estar con color azul y los desaprobados con color
rojo, en caso que repitan. En este caso nos hemos equivocado, no le hemos puesto el color. Bueno, volveremos a crear esta regla. En este caso borramos la regla, la última que hemos creado, y bueno, la volvemos a hacer. Los que contienen repite, en este caso van a estar de color rojo. Y listo. Bueno, en la columna estado dice debe evaluarse lo siguiente: si el promedio es mayor o igual que 16.5, entonces es beca. Caso contrario, paga. Y bueno, para eso también usamos la función si. En este caso, si nos dice la prueba lógica que sea mayor o igual a 16.5, en ese caso seleccionamos la columna de promedio, de lo cual mayor o igual a 16.5, y si el valor es verdadero, entonces lo que se tiene que poner es una beca, en este caso con comillas. De lo contrario, tiene que pagar nada más. Y listo. En este caso tenemos dos becados. Y dice valide las celdas donde se encuentren las notas y el promedio para que acepte solo valores entre 0 y 20. Bueno, y en este caso lo que hacemos es seleccionamos las columnas donde se encuentran las notas para poderle dar en este caso una validación de datos, ¿no? Y bueno, lo primero que hacemos aquí nos dice cualquier valor. Bueno, como hemos trabajado con decimales, le ponemos decimales, datos entre 0 y 20. Solo se puede permitir un rango, ¿no? Y bueno, mensaje de entrada, y tenemos que poner una advertencia, y como título le ponemos error, y como el mensaje del error solo puede ingresar números de 0 a 20. Y listo, ya tenemos configurado. Si en caso le quisiéramos modificar, por ejemplo 25, nos sale el mensaje de error. Entonces ya tenemos eso. Después dice las notas y el promedio que sean menores a 10 se le deben de poner el número 0. Bueno, en este caso ya lo tenemos configurado, pero ¿cómo es que se hace eso? Si lo pusiéramos aquí en formato de celdas nada más configurado con un 0, entonces los que no tienen dos cifras aparecerían solos, como en este caso el 8, el 9, el 7, etc. Pero en el formato de celdas podemos darle lo que es un formato de dos cifras en este caso, y nos sale ahí. Y bueno, pasamos al siguiente ejercicio, que aquí aparentemente es también una planilla. Y bueno, dice para el aumento, si es varón, el aumento será del 10%. Si es mujer, el aumento será del 11%. No se usa otra función que la función de sumar si. En este caso la prueba lógica si es varón. En este caso le colocamos lo que es el valor lógico, y después si es verdadero nos dice que se le aumentará el 10% del sueldo. Entonces colocamos el 10% y lo ejecutamos como una operación en este caso, ¿no?
como un producto. Del sueldo. Caso contrario, si es mujer, su aumento será de 11% de sueldo. Entonces colocamos el 11%, al igual que el otro, lo llevamos como un producto y listo. Y aquí tenemos los resultados. Ya. Y la otra condición que nos da dice sí, entonces le sacamos el total nada más. Entonces eso se hace como una autosuma y ya tenemos los totales. Y bueno, aquí tenemos otra tabla que tenemos que rellenar, ¿no? Dice, en este caso son de las clases. ¿Cuántos hay de la clase A, B, C, D, A, B, C, D en este caso? Entonces lo que vamos a usar es la función contar si. Contar si el rango es igual a, el criterio sería que sea igual a, podríamos digitarlo así, pero para hacerlo más fácil tenemos aquí en esta parte tal vez una consecuencia de, o bueno, en este caso letras consecutivas, ¿no? Y lo más fácil sería seleccionar nada más la celda para que según corramos los resultados también pueda correr este criterio, y le damos enter y después arrastramos el criterio. Y aquí cometimos un error. Lo que teníamos que hacer es, como estaban corriendo en este caso el rango y el criterio, lo único que debe correr es el criterio. Y si no queramos que pueda correr, entonces le ponemos la función para poder congelar. En este caso es F4, ¿no? Y listo, ahora sí ya no va a correr lo que es el rango y ya tenemos lo que son los resultados, ¿no? Y bueno, también nos dice cuánto suman los totales según la clase. Entonces la función que vamos a hacer es sumar si en este caso el rango es de las clases, y esto también tiene que ser inamovible. Y luego nos viene lo que es el criterio que sea igual a este tipo de clase, y el rango de la suma nos habla de los totales. En ese caso vamos a usar la columna de totales. Y bueno, aquí ya tenemos el resultado, y lo único que hacemos es, y nos hemos olvidado tal vez de también congelar este rango, ¿no? Y bueno, ahora sí ya tenemos resuelto este ejercicio. Bueno, aquí continuamos con el ejercicio 3 y rápidamente aquí nos señala cuántos afiliados existen por AFP. En este caso usamos la función contar si. El rango es la columna de sistema de pensiones, y bueno, luego el criterio es que pertenezcan a esta AFP, pero tenemos que congelar
lo que es el rango para que no podamos tener problemas. Y bueno, y listo, arrastramos y ya. Bueno, en total aportado lo que tenemos que usar es la función sumar si. Sumar si que, bueno, el rango es el mismo del sistema de pensiones, lo cual también debe mantenerse intacto, ¿no? Y luego el criterio es la AFP donde pertenece, y el rango de suma en este caso es la columna de aportación, de las cuales también no debemos olvidar que debe ir cerrado. Y bueno, después de eso nos pide la suma total, lo cual realizamos con autosuma. Y bueno, al siguiente dice cuántos afiliados existen por ciudad. Entonces en este caso nuestro rango va a ser lo que es la columna de ciudades, lo cual también debe ir intacto. Después de eso el criterio que pertenezcan a esta ciudad, y listo, arrastramos. Y bueno, el total aportado por ciudad, usamos la función sumar si. En este caso seleccionamos el rango, que es el de ciudades. Después de eso colocamos el criterio que pertenezca a esta ciudad, y el rango de la suma va a ser la columna de aportación en este caso. Bueno, y aquí ya tenemos, pero no nos debemos olvidar que los rangos no tienen por qué modificarse, y por eso lo vamos a estatizar ahí. Y tenemos todo esto y arrastramos, y bueno, la autosuma ya. Y después dice cuántos afiliados existen por carrera profesional. Usamos lo mismo, el rango, la columna de carrera profesional y el criterio que pertenezca a esta carrera. Y bueno, ya tenemos en el total aportado por carrera. Utilizaremos la misma función sumar si. El rango sería la profesión a la que pertenece, el criterio que pertenezca a esta profesión, y el rango de la suma, el total de aportación, ¿no? Bueno, pero no nos olvidemos que esto también tiene que ir estático. Y listo. Generamos la autosuma. Bueno, y aquí nos habla de cuánto de las edades, cuántos afiliados existen por edad. En ese caso colocamos la función contar si, seleccionamos el rango de la columna de edades y luego colocamos la operación que tiene que ir entre comillas, mayores o iguales a 30. Cerramos comillas y listo, tenemos la cantidad, y aquí nos habla de mayores a 40. Y en eso tenemos que colocar también la misma función de contar si. Seleccionamos el mismo rango de edades, lo cual debe ser inamovible. O bueno, ya que no vamos a usar más funciones, simplemente eso. Y el criterio es también entre comillas que sea mayor a 40, y cerramos comillas y queda. Y ya tenemos, y en este caso la suma total con autosuma y el total aportado de estas condiciones. Lo que tenemos que hacer es sumar si, en este caso el rango, que viene a ser el rango de las edades, y el criterio
que viene a ser si son mayor o igual a 30, y luego el rango de la suma y listo. En el otro hacemos lo mismo, seleccionamos el rango, después el criterio, que sean mayores a 40, y seleccionamos el rango de la columna de aportación. Y bueno, aquí dice que tenemos un error, es porque no le hemos puesto comillas. Y bueno, ahora sí ya tenemos el resultado, generamos la autosuma y así terminaríamos este ejercicio. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 4. Bueno, en este ejercicio lo primero que tenemos que hacer es sacar el promedio, y la condición es que el único caso que no podríamos sacar el promedio es si en N1 tenemos un valor de NP. Entonces, por consiguiente, consideramos la función si. La prueba lógica es que esto, si es igual a NP, simplemente el valor será NP. Caso contrario, sacará el promedio de estas tres columnas. Y listo. Aquí ya tenemos los promedios. Y bueno, en la columna de observación nos dice si es mayor o igual a 10.5 aprobado, si es menor a 10.5 desaprobado, si no, simplemente no se presentó. En ese caso lo que vamos a hacer es usar la misma función si. La prueba lógica, si en caso no se haya presentado, tendrá que arrojarnos simplemente no se presentó. Y abrimos otra función si. Bueno, y aquí si la siguiente nos dice que si es menor o igual a 10.5, la columna de promedios es mayor o igual a 10.5, tendría que aparecer como aprobado. Caso contrario, únicamente desaprobado. Nos señala un error, nos falta una comita. Listo. Y bueno, aquí tenemos la observación. Bueno, para trabajar estatus, primeramente vamos a trabajar lo que es esta parte de promedio mayor y promedio menor. Y bueno, para eso usamos la función de max y min. Seleccionamos el rango y nos sacará el máximo número. Y en caso del menor usamos min. Seleccionamos igualmente el rango y nos sacará el menor número. Y bueno, ya tenemos esto. Y bueno, en la columna de status nos dice que el mejor de todos es excelente, tiene que salir excelente, y el menor de todos tiene que salir un mensaje de reforzar. Y bueno, lo mismo trabajamos con la función si. Si en este caso la columna de promedios es igual a este valor, que es el mayor de todos, tiene que salir excelente, pero tenemos que congelar este valor
para que no podamos tener problemas más adelante. Si es igual al mayor de todos, entonces nos saldrá excelente. Y bueno, aquí tenemos que anidar otra función sí. Y bueno, y si el promedio es igual a la menor nota, en este caso min, que también tenemos que congelarlo, entonces nos tendrá que salir el mensaje de reforzar. Caso contrario, no tiene que salir nada. Y así es simple. Tenemos resuelto este ejercicio. Bueno, y aquí nos dice para las notas, si el promedio mayor o igual a 10.5 azul, caso contrario rojo, y si no se presentó es verde. Bueno, aquí lo que tenemos que trabajar es formato condicional, como lo hicimos hace ratos. Creamos una nueva regla y nos habla de mayor o igual a que 10.5, que tiene que estar de color azul, en este caso para los aprobados, en todas las columnas. Y bueno, aquí nos sale, pero el NP está marcado con azul, si nos damos cuenta. Eso es porque quizás lo considera como, en nuestra regla lo considera así, pero lo vamos a solucionar ahorita. Dice que los menores que 10.5 tienen que tener el color rojo. Y listo, aquí están los de menores de 10.5 con color rojo. En caso de NP, lo que vamos a hacer es texto específico que contiene esto, NP. El formato va a ser de un color verde. Y listo, ya tenemos eso. Bueno, en la columna observación debe evaluarse lo siguiente: si el promedio es mayor o igual a 10.5, entonces es aprobado, desaprobado. Y bueno, simplemente darle otras reglas aquí. Que por ejemplo, si es aprobado, tenga que salir del color azulito. Bueno, y aquí si es desaprobado, tenga que salir de color rojito. Y bueno, si no se presentó, simplemente le colocamos no se presentó y le damos el color verde, el que usamos hace ratos. Y listo. Dice en la columna status, bueno, aquí sí es excelente azul, y si necesita reforzar rojo. Entonces haremos lo mismo que hace instantes, le pondremos excelente con azul. Y si necesita reforzar rojo. Y listo. Bueno, aquí terminamos el ejercicio 4.
Bueno, y para el ejercicio 5 lo que tenemos que lograr son estos gráficos. Y bueno, empecemos. Tenemos uno de columnas 2D, otro apilado al 100% y uno en escala. Bueno, lo primero que hacemos es insertar estos gráficos. El primero que tenemos es este. Bueno, el segundo que tenemos vendría a ser esto. Bueno, el tercero que tenemos viene a ser uno de área. En este caso será área apilada. Bueno, y como podemos ver, los datos ya se han copiado y todo, pero lo que necesitamos hacer es asemejarnos a estos ejemplos, y para lo cual vamos a dividir nuestra ventana de trabajo. Y ya, empecemos con el primero. En este caso es este de aquí. Bueno, para empezar lo que tenemos que poner es, aquí vemos un título que tiene, y tenemos que bajar la escala de gráfico, ¿no? Bueno, y aquí ya está acá asemejándose. Empezamos por aquí, modificamos el formato de eje, el máximo sería 2000, y bueno, la escala en que estamos trabajando son de 500, sí, de 500. Y bueno, ya tenemos ahí. El área de gráfico sigue quedando algo grande. Por lo tanto, le bajamos un poco. Bueno, y después de eso lo que tenemos que hacer es insertar un título. Bueno, el título será buscadores de internet. Bueno, aquí simplemente insertamos lo que es texto, un cuadro de texto, como buscadores de internet. Bueno, y aquí lo que tenemos que modificar aquí también es la escala. Después de la escala tenemos un título que nos habla de visitas diarias. Bueno, por lo visto no tenemos una opción para poder insertar un título, y por lo tanto lo que haremos será, bueno, empecemos por aquí. En
el formato tiene un relleno aproximado que es de un color similar a este, si no me equivoco, o en este caso será similar a un lila bien bajo. Bueno, en este caso seleccionamos más colores de relleno y podemos tener un lila bien bajo. Y bueno, para el fondo lo que necesitamos es un color azulado. Bueno, algo similar nada más. Y acá también necesitamos un color gris. Bueno, y también el color de las barras tiene que modificarse a un color aproximado. Bueno, el cual no es tan imprescindible, pero tenemos que lograrlo de alguna manera. En este caso un color morado. Y tenemos el título, tenemos que insertar también nuestros propios títulos, un cuadro de texto aquí que nos señale el tipo de buscador. Y aquí lo que es otro cuadro de texto en caso de visitas diarias. Bueno, en este caso le damos un aproximado en lo que sería visitas diarias y listo. Bueno, y aquí ya tenemos algo similar a lo que estábamos buscando. Y bueno, para en cuestiones del relleno, del formato de relleno de este gráfico, lo único que tenemos que seleccionar es una especie de degradado, lo cual nos va a ayudar, ¿no? Un degradado aproximado. Bueno, y para continuar
El siguiente punto a tratar es el gráfico apilado, ¿no? Bueno, aquí para empezar empezaremos con la escala a modificarla poco a poco. Bueno, para empezar trabajaremos con porcentajes, lo cual está, y lo único que tenemos que hacer es darle cierto tipo de escala, ¿no? Bueno, tenemos que minimizar en este caso el gráfico a un tamaño aproximado similar al que tenemos. Y bueno, aquí podemos ver que la serie de datos está, le vamos a dar un porcentaje que se aproxime, no tan pegado ni tan junto. Y bueno, aquí para empezar modificamos lo que es el color. Es un color azulino pero degradado. Bueno, aproximadamente así. El fondo es también otro degradado. En este caso es un bueno, y aquí le introducimos un texto, lo cual simplemente tendríamos que copiar. Bueno, y aquí también copiamos nada más. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es modificar también aquí el formato del color. Bueno, y como podemos ver, en el relleno se usa una imagen. En este caso es un desierto, ¿no?
bueno, creo que aquí no tenemos imágenes. En este caso lo único que vamos a usar sería otra imagen, ¿no? Para bueno, en este caso no tenemos muchas imágenes. Bueno, una imagen cualquiera tendría que ser. En este caso, por ejemplo, usaremos esto. Y ya tenemos preparado. Y bueno, lo que nos falta es darle un formato a las líneas para que se asemeje y bueno, aquí no recuerdo cómo se pone esto, por lo tanto pasaré a trabajar con el siguiente gráfico, que en este caso viene a ser el gráfico de áreas. Y bueno, para el gráfico de áreas lo único que vamos a necesitar es igualmente copiar esto. Primero lo que tenemos que hacer, prácticamente todo ya está, simplemente modificar el color, etcétera. Un color rosado degradado. Y bueno, aquí siempre trabajando con los mismos colores aproximadamente. También tenemos aquí lo que es el relleno, un aproximado. La escala es la misma y prácticamente con eso se estaría terminando lo que son la función de gráficos. Bueno, y para este ejercicio, el número 6, tenemos la siguiente consigna. Primero, el tipo de contrato, que es una C anidada con Y, que dice, bueno, en este caso necesitamos más de una prueba lógica, en este caso 2, para poder llegar. Si la edad del empleado se encuentra entre 18 y 30, se considera permanente. Entonces C10, la casilla de edad tiene que ser mayor o igual a 18, pero también tiene que ser menor o igual que 30. Y si es así, tiene que ser
permanente. Y para la siguiente también necesitamos una función si anidada con y aquí tenemos que si se encuentra entre 31 y 40 entonces será considerado semipermanente. Entonces el valor de la edad si es mayor o igual que 31 y menor o igual que 40, entonces estará considerado como semipermanente. Y si no es ninguno de estos dos, será considerado solo un empleado eventual. Nos falta un paréntesis. No lo creo. Adquirimos un error. Una comita y listo. Bueno, para el sueldo base lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, regalo al mes nos habla, pero primero solucionamos el sueldo base. Si es soldador será de 1000, si es mecánico 850 y si es ayudante será igual a simplemente 500. Bueno, si esto arroja como soldador, entonces recibirá 1000 y abrimos otra función si el cargo es de mecánico, será de 850 y si no, si es falso, simplemente 500. Y bueno, aquí ya tenemos solucionado el tema de los sueldos. Bueno, acá tenemos lo que es el regalo al mes. Y esto también está con una función de si con y. Bueno, pero nos dice calcular antes el mensaje y el tipo de empleado. Bueno, en las prestaciones no hay problema. Si el puesto es de empleado, es de ayudante,
el sueldo es menor a 700, entonces el empleado recibirá un bono de 100 soles al mes. Si no, su bono será de 250. Bueno, en cuestión del bono, dice si el empleado, o sea, si el empleado es ayudante o recibe que su sueldo es menor a 700, entonces recibirá un bono de 100, si no su bono será de 250. Ya nos equivocamos con el signo. Bueno, y también nos habla del extra. Si es permanente, bueno, primero creo que tenemos que sacar las faltas. Y bueno, aquí está. Dice si el tipo de contrato es permanente y tiene como máximo una falta, entonces se le dará al empleado un 3.5 de su sueldo base. Acá nos habla nada más de permanentes, si no será 0. Entonces lo que hacemos es, si el contrato como tenemos dos pruebas, tenemos que poner las dos. Si el tipo de contrato es igual a permanente y la otra condición es que en sus faltas haya tenido 0 faltas, entonces lo que se tiene que hacer, se le dará un 3.5% de su sueldo básico, y eso lo solucionamos como una multiplicación. Si no, dice que será 0. Bueno, y en cuestión del descuento, o bueno, primero las prestaciones. Dice si el tipo de
contrato es permanente o semipermanente, entonces los beneficios que recibirá son beneficio 1, 2, o sea, si es permanente o semipermanente, entonces recibirá los 3 beneficios. Si no, en cuestión de los eventuales, solo uno. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es, si su tipo de contrato es eventual, entonces recibirá beneficio 1. Si no, de lo contrario, recibirá los 3 beneficios. Ya. Bueno, ahora vamos con el descuento. Se aplicará un descuento del 2% sobre el sueldo por cada falta incluida. O sea, podemos solucionarlo del siguiente modo para no tener complicaciones. Si el número de faltas si el número de faltas es igual o mayor que 1, entonces lo que haremos será multiplicar esa falta por el 2%. Por, en este caso, el sueldo. Y si no, el descuento va a ser igual a 0. En este caso no funciona así, tal vez. Entonces, en este caso, lo único que se hizo fue multiplicar nada más. Una multiplicación de el número de faltas por el 2% de su sueldo. El número de faltas por el 2% de su sueldo. Ya, aquí tenemos el descuento. Y en el pago total, lo que
se hace simplemente la siguiente operación. Agarramos esto, ¿cómo sería? Sería una suma. El número 1 sería el sueldo base, el número 2 sería el bono que se recibe, el número 3 sería el extra y el número 4 sería el descuento, que lo vamos a poner como negativo. En este caso nos saldría el sueldo total. Bueno, y en el mensaje depende del número de faltas. Excelente empleado, un buen empleado, empleado regular o un mal empleado. Bueno, y para eso también usamos la función si. Si la prueba, si el número de faltas es igual a 0, entonces será considerado un excelente empleado. Si el número de faltas es igual a 1, será considerado un buen empleado. Si el número de faltas es igual a 2, entonces será considerado un empleado regular. Y si no, será considerado un mal empleado. Bueno, y en cuestión del regalo, hay una función que dice regalo al mes. El regalo al mes dice que si el empleado se considera como excelente empleado, se le dará un regalo extra. Bueno, es la misma función que el anterior. Si esto equivale a buen empleado, entonces se le dará regalo extra. Y si no, abrimos otra función. Si el empleado es un buen empleado, entonces se le dará diploma de felicitaciones. Un diploma de felicitaciones. Y si esto es igual a un empleado regular, entonces se le otorga un curso de superación. Caso contrario, un
Aviso de advertencia. No nos ha salido bien. Si este empleado es un buen empleado, lo que se le dará es un regalo extra. Y si no, abrimos otro. Si este empleado es... Aquí nos equivocamos, es excelente. Si este empleado es un buen empleado, entonces se le dará un diploma de felicitaciones. Y si este empleado es un empleado regular, entonces se le hará un curso de superación. De lo contrario, aviso de advertencia. Y cerramos todo. Bueno, y así terminamos esta parte y nos dice total de empleados de la empresa. Eso se realiza con la función contará. Supongamos que... Ay, no. Y por el otro tenemos que hacer la función de contar si el rango es el tipo de contrato, el criterio es que sea permanente. La edad máxima de los empleados se le coloca el rango y te saca el máximo. El número de empleados semipermanentes es lo mismo que acá. Bueno, acá usamos la función contar si, dice que tiene que ver con la edad. El criterio es de que sean menores a 30 años.
y se supone que debería contar. En ese caso es porque nos falta quizás las comillas, o tal vez esto se encuentre mal. Ahí está. Bueno, el total de bonos pagados es la suma de esta columna. El número de empleados eventuales no viene a ser otra cosa que esto. El total a pagar en la nómina vendría a ser la suma de todo eso. Igual suma de este rango. Y listo. Bueno, en cuestión de gráfico, el gráfico no lo hemos podido aprender, no lo he podido entender. Por eso es que no lo he realizado. Bueno, eso sería todo.